Ir por la Martina Chapanay con Estela Caloni, que nos va a hablar sobre la injerencia que está haciendo Estados Unidos en este momento al gobierno bolivariano de Venezuela. Estela, por favor. Bueno, para decirlo de alguna manera, no es de ahora y solo para tomar un hilo de continuidad, digamos que después de la rebelión popular neoliberal que fue reprimida por Carlos Sáenz Pérez en febrero de 1989, fue la primera rebelión antineoliberal que se produjo en el continente, después del alzamiento cívico-militar, porque había estudiantes, dirigentes sindicales y militares jóvenes, cuando se levanta el que fuera después presidente, el comandante Hugo Chávez Frías, que llega rápidamente por un gran movimiento popular a la presidencia a fines de 1998. En 1999 Chávez se da cuenta que no se puede hacer nada por el pueblo con una constitución que está precisamente elaborada por quienes tenían el poder siempre, el poder hegemónico, el poder económico. Llama al pueblo a trabajar en una nueva constitución que se vota en 1999 y él renuncia a su presidencia y es reelecto de inmediato con mucho más votos que en el 1998. A partir de ahí empieza un camino extraordinario, ya muy fuerte, con respecto a aplicando esa constitución que prevé desde recurrir a nacionalizar los recursos, a que esos recursos sean del pueblo venezolano. Bueno, son propuestas revolucionarias en el mejor sentido, ¿no? A partir de un pensamiento contrahegemónico que es recuperar el pensamiento de Bolívar, de Simón Bolívar, y los héroes como San Martín y otros, de recuperar el pensamiento bolivariano que para este siglo, el siglo que pasó y el siglo XXI, donde ya está gobernando Chávez, es el pensamiento contrahegemónico básico. Entonces, a partir de ahí, ya en el 2012 Estados Unidos, viendo que esto va muy fuerte y muy en serio, produce el golpe militar de abril del 2002, que dura menos de 72 horas, es decir, secuestran al presidente, se lo llevan, y el pueblo en las calles, con las Fuerzas Armadas patrióticas, logran por primera vez en la historia de América Latina hacer retroceder, fracasar un golpe armado y ordenado por Estados Unidos. Esto fue extraordinario. A partir de ahí Estados Unidos siguió primero el golpe petrolero, eso le sirvió a Chávez para nacionalizar petróleos de Venezuela, lo que sucedía con petróleo de Venezuela es lo siguiente: 80% de las ganancias se iban para mantenimiento de la empresa y 20% para la población. Era un disparate absoluto. La cosa cambió de inmediato, con lo cual empieza a cambiar Venezuela en la educación, en todo se empieza a ver a pensar en la producción, porque Venezuela vivía del petróleo, pero sin producir prácticamente nada, teniendo grandes extensiones de tierra para agricultura y ganadería. Entonces, bueno, empieza un proceso revolucionario verdaderamente auténtico, muy venezolano, muy bolivariano. Siguen el golpe patronal, recordando solo como un pantallazo que de cada golpe Chávez audazmente daba un paso adelante, así como nacionalizó Petróleo Venezuela, creó los mercados populares para que nunca pudiera, eliminando muchos intermediarios, para que la comida llegara directamente al pueblo. Pero todo esto fueron todos estos años que se intentó golpearlo con marimbas, alzamientos en la Plaza Altamira. No descansaron nunca en los intentos de golpear a Venezuela. Por eso le dicen el golpe continuado. Rápidamente saltamos al hecho de que ya en el 2011 no solo ha habido un cambio profundo en Venezuela, sino en toda América Latina, porque gobiernos que vienen después, como el gobierno de Lula en Brasil, como el gobierno de Kirchner en Argentina en el 2003,
comienzan a unirse a este proyecto de integración latinoamericana que tenía una característica emancipatoria. Después seguirían llegando estos gobiernos que yo siempre digo que parieron los pueblos que salieron a las calles a golpear al neoliberalismo. Entonces, frente a esta situación, digamos que se producen hechos extraordinarios como el hecho de que se llega hasta el 2011 ya con un Chávez que estaba enfermo y que Estados Unidos parecía saber, o porque Estados Unidos intervino en la instalación de un cáncer tan agresivo que era muy desconocido, pues se comprobó que era de una agresividad desconocida, sabía que iba a morir, pero en el 2011 se conforma la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, que era lo más extraordinario que le había sucedido a América Latina en mucho tiempo, porque con eso formaban un bloque importantísimo con diversidad, porque no todos los gobiernos estaban en lo mismo, pero sí había una gran cantidad de gobiernos: Bolivia, Ecuador, Nicaragua, también El Salvador después, Honduras en su momento, más los caribeños, todos unidos, para hacer un cambio, entre otras cosas, demostrando en los hechos que podía haberse una integración en que se ayudaran unos a otros. Por ejemplo, pongo un ejemplo, crisis energética en Argentina en el 2005, Venezuela manda petróleo y compra, en vez de con dinero, tecnología agraria y vacas y todo eso para empezar a producir en Venezuela. Entonces se iba creando un mundo posible, absolutamente posible, en que no necesitamos ir a pedir de rodillas para que nos dieran un crédito para comprar petróleo, porque Venezuela en ese sentido tuvo características muy especiales, ayudando a los pueblos más humildes, a los pueblos más chicos, Uruguay, Paraguay, Honduras, sin preguntarse si eran sus gobiernos buenos o malos, sino por los pueblos. Benefició con un petróleo más barato, de modo que le evitó ir de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional, ante el Banco Mundial. Entonces, todo eso era demasiado para Estados Unidos. Ya tenía Cuba, que hace 60 años resiste absolutamente todo intento de apropiación de la isla, y cada vez es más difícil para los Estados Unidos, porque ahora es más difícil que antes todavía, no por la tecnología de armas o las armas que tenga Estados Unidos, sino por la aparición otra vez de la Federación Rusa, China y otros países que le han cortado el chorro a Estados Unidos en el sentido de que tenían vía libre para apropiarse y expandirse por donde quisieran. Vaya Eso que se le acabó. pusieron un freno. En Siria, ahora Siria, tan atacada en una guerra que duró desde los 2011 prácticamente hasta ahora, ahí paró la guerra, que parecía que iban a tomar todos los países africanos, muchos de los cuales están tomados, como Irak, como Libia, el norte de África, etcétera, etcétera. Entonces, para decir, frente a eso Estados Unidos, tenemos que recordar que fue Obama quien declaró a Venezuela una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos. No había ninguna razón, porque no era inusual en ningún aspecto. Simplemente esto, cuando van avisorando que toda esa parafernalia con la que fueron ahí a Medio Oriente empieza a bajar, entonces empiezan a mirar, como decía John Kerry, que estaba con Obama, decía, ahora al patio trasero. El patio trasero éramos nosotros. Así que volver al patio trasero nos significó el golpe en Honduras, un país que era fácil golpear porque tenía una base norteamericana muy grande y otras pequeñas. Paraguay, que también tenía tropas norteamericanas en su interior. Intento de golpe en Bolivia, que fracasó. Intento de golpe en Argentina en el 2008, marzo del 2008, que fracasó. Intento de golpe otra vez en Bolivia en 2012, cuando había caído Paraguay. Bueno, y cuando ellos ven que Chávez se enferma, dicen, bueno, nosotros tenemos que ir por los tres principales
factores de poder de la CELAC eran Brasil, Argentina y Venezuela. Bueno, dieron un golpe electoral en la Argentina, un golpe postelectoral, pero algo que ya estaba armado, todo lo que iban a hacer ya estaba armado, y no hubo revisión de una elección donde hubo fraude, porque ahora se reconoció que en el 2015 vinieron británicos, israelíes y norteamericanos agentes que trabajaron en el tema electoral. Lo de Córdoba nunca se comprobó. Lamentablemente tuvimos esa debilidad de no comprobar qué había pasado con las elecciones, donde había entrado millones de dólares, desde hace años atrás venían entrando, sobre todo por las fundaciones de Estados Unidos que repartieron, que se llevaron jueces a Estados Unidos para devolverlos así como son ahora, que se llevaron empresarios jóvenes políticos, que se llevaban y los cooptaban por dinero, por supuesto. Invirtieron muchísimo dinero en llegar a esto, hasta doblar al Partido Radical. Morales y Sanz son la representación de los vendidos radicales, que tomaron en sus manos el partido para armar esta coalición, como todas las coaliciones que ellos armaron cuando invadieron Panamá, cuando invadieron... Ese tipo de coaliciones que ellos armaban cuando en Nicaragua, para sacar al Frente Sandinista, armaron una coalición democrática, toda esa cosa. Bueno, eso es dinero, dinero, dinero y trabajo. Trabajo de Zappa durante todos estos años invadidos por las fundaciones. Entonces llegamos a este momento histórico en que cae Argentina por esta vía, en que montan ese golpe que ya se lo habían querido hacer a Lula, y como Brasil era la sexta potencia del mundo, quizás pensaban que era muy difícil que a una sexta potencia del mundo le dieran este golpe. Y también porque en Brasil existían militares que eran los creadores de una política de defensa nacional, militares de derecha, pero que defendían su territorio a muerte. Lo evidenciaron incluso cuando eran dictadores. A diferencia de los nuestros, aquellos crearon industrias. Hay una historia detrás de cada cosa que no la podemos contar en esto. Pero decir, pudieron dar el golpe con la destitución de Dilma, una destitución que donde la busques es imposible que exista. No tiene ninguna causa, ninguna comprobación, no importa, pero ya está. No tiene sustento jurídico. Lula está detenido por convicción del juez, no por prueba, porque el juez está convencido de que así fueron las cosas. No importa que el departamento nunca fue de Lula, por un departamento. Es lo mismo que con Vudú, que lo detiene por un auto comprado. Realmente por lo que lo detiene es porque no que no figura su nombre, pero tiene una dirección equivocada, cosa que es increíble. Y es como lo que le inventaron a Milagro Sala, porque el dinero se veía, porque se veían las enormes instalaciones, la vinieron a filmar de Gran Bretaña, de un montón de países. Eso está filmado. Lo creado por Milagro está filmado. ¿Con qué dinero? No es que le dieron un dinero... ¿Qué posibilidad había de que ella se quedara con dinero para hacer todas esas obras? Para hacer semejante obra que incluso uno se sorprendía de cómo le había alcanzado para hacer todo eso. Porque todo más era extraordinario para que vinieran de países capitalistas del mundo, para que les compraran a Tupac Amaru, le compraran, trataran de comprarle a las cooperativas que se iban creando. Europa les iba a comprar a todas esas cooperativas. Fíjense ustedes hasta dónde llegamos. Entonces lo que nos está pasando en Argentina, la tragedia argentina es temible. El dinero que había quedado, primero estaba desendeudado el país para evitar que volviera el Fondo Monetario Internacional. Segundo, no es que estaba desendeudado del todo, en lo esencial, en lo que te permitía manejarte con libertad. Segundo, los fondos del ANSES estaban maravillosamente armados ahí para tener para mucho tiempo esos fondos de garantía. Se lo robaron. Hemos llegado a situaciones que el jefe de gabinete de Argentina, Peña,
pide los datos del ANSES, que son los datos de toda la población argentina, y diputados traidores a la patria y a su pueblo votan con Cambiemos para que le demos esos datos, que ellos son los que están aprovechando para armar, como hemos visto, ese armado que hicieron de nombres truchos que decían que habían puesto de gente que vive en la indigencia, que figura como dadores de dinero. Eso para explicarle a la gente, para que vean en qué mundo estamos. En cambio, Venezuela empieza a resistir. ¿Qué? El día que sube Maduro, que gana Maduro, que sube en abril, ya le hacen un intento de golpe la misma noche. Salen y le queman centros de salud, le matan personas en las calles con motocicletas, ya le dieron el primer golpe. Luego le dieron el golpe de la salida, cuando supuestamente estudiantes salieron a la calle. Lo que era falso era un grupo de estudiantes, que es lo mismo que después hicieron en Nicaragua. Mientras todas las universidades estaban abiertas, un grupo de estudiantes de universidades venía con el caballo de Troya atrás, que eran los francotiradores y los paramilitares colombianos incrustados en la manifestación detrás, que intentaron quemar una casa de gobierno, que quemaron edificios, que intentaron quemar Telesur. Bueno, de ese golpe de la salida, ¿cuál era el factor más grave que nosotros tuvimos para no enterarnos de esto? Los medios de comunicación, que durante el neoliberalismo ellos obligaron a quebrar un montón de medios de comunicación y los compraron por nada. Y si no se asociaron con los dueños, como hicieron con el grupo Clarín, asociado con los dueños lo convirtieron en un monopolio. En un monopolio Globo en Brasil, en México también, las televisoras mexicanas convertidas en monopolios. Lo mismo hicieron en Europa, se quedaron, es decir, pasamos a no tener información, porque antes las agencias europeas, cuando gobernaba la socialdemocracia en Europa, transmitían todo lo que nos pasaba, como lo hicieron durante la dictadura aquí en la Argentina, pero ahora no. El poder hegemónico maneja el 98% de las informaciones en el mundo, informaciones que ellos mismos crean. Y por ejemplo estamos viendo que el otro día hasta la señora Carrió publicó fotos sobre Venezuela, se supone, y eran de Honduras. Y todo es falsa noticia, todo lo que se nos dice a nosotros. Nosotros nos que hemos quedado sin medios de comunicación, solo va por las redes, por donde puede, porque las redes tampoco es que las estamos manejando nosotros. Las redes, a la vez que nosotros ponemos cosas, ponen cosas temibles, falsas, mentirosas. Bueno, entonces llegamos a esta situación que le hacen ese golpe. Desde entonces han hecho todos los años y hasta 2 veces por año un intento de golpe de Estado. En la salida, ese que estaba López, que mataron una cantidad de gente, como 50 personas, la mayoría de ellos por francotiradores, que después el gobierno encuentra las comunicaciones entre Venezuela y Colombia. Mandan paramilitares a la frontera con Venezuela en Colombia, que se empiezan a comprar, vienen y compran mercaderías, un mercado entero prácticamente, un supermercado entero lo compraban y se lo llevaban para allá. Se llevaron millones de litros de gasolina, como lo estaban haciendo en México, que ahora el presidente de México tomó esa medida, porque estaban robando la gasolina de las cañerías. Entonces, imagínense ustedes, empezó el desabastecimiento, con barcos de alimentos que venían, los esperaban y se llevaban los containers enteros a Colombia. Ni siquiera quedaban en Venezuela. Algunos enterrados lograron encontrar, con arroz, por ejemplo. Entonces, este desabastecimiento, bajaron el petróleo, que era la base que tenía Venezuela, en su economía, de 100 a 20, ponele, de 100 a 20. Eso es inaudito. Para llevarlo a un estado de caos, para obligarlo, para hacerlo rendir, asfixiarlo económicamente. Le hicieron sabotajes a refinerías, le hicieron sabotajes al tendido de luz,
La última acción golpista temible fue la del 2017, donde preguntémosle a la gente de dónde había rebeldes venezolanos con máscaras antigás. ¿Dónde? ¿Cuándo hemos visto a alguien que sale con una máscara antigás acá? Que mataban, empezaron a poner cosas cada vez más terroríficas, como que agarraban a un supuesto chavista y le tiraban gasolina y lo quemaban. Hubo unos 50 quemados en esas condiciones, muchísimos matados y en enfrentamientos con la policía, porque resulta que vos no podés defenderte de acuerdo a los cánones. Si vienen tipos armados no podés defenderte, tenés que dejarles que te tiren. Y no, a ver si a Macri le apareciera un grupo armado, a ver si no le responden. Mirá lo que hicieron acá con la ley de jubilación. Entonces, con este golpismo permanente, ellos ven que no lo han podido sacar. Intentaron también un golpe en Nicaragua, con una historia, pero contado tan mentirosa, pero además, y denuncio acá a gente que incluso entre las feministas acá hubo gente, una figura, como se llama, Claudia Corol, que había sido del Partido Comunista, escribiendo una nota que no puede ser, porque Claudia Corol sabe que la comandante Mónica Baltodano está recibiendo dinero. Todo el mundo lo sabe desde los años que reciben dinero de las fundaciones de Estados Unidos. No hubo uno solo de los tipos que estaban detrás de la movida nicaragüense que no recibiera dinero de Estados Unidos. Están los fondos puestos así escritos. Periodistas norteamericanos como Blumenthal lo ha comprobado. Tampoco todo lo que pasó en Venezuela está comprobado. Tienen pruebas de dónde vinieron las balas, de dónde vinieron las armas, para hacer esos intentos de golpe de Estado que dejaron tantas víctimas. Y resulta que los culpables, los victimarios, las víctimas son los victimarios, de acuerdo al relato periodístico de estos tiempos. Entonces, viene por Venezuela. Y como ya no pueden doblarlo, fíjate vos, hacen un diálogo donde acepta el expresidente Rodríguez Zapatero, acepta ser mediador. También el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, están mediando ahí con algunos otros diplomáticos de otros países. Llegan a un diálogo que va avanzando con muchas concesiones. Llegan a firmar un adelanto de elecciones, eso se firma. Le piden a Maduro que adelante las elecciones, las adelanta para abril. Después se dan cuenta que no llegan en abril, entonces le piden para mayo. Y después se dan cuenta que no quieren para mayo y en el momento, febrero 7 de 2018, está toda la gente ya vestida, las cámaras, el escritorio montado donde van a firmar el acuerdo, cuando desde Colombia el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llama por teléfono a Julio Borges, que era el jefe de la oposición negociando, y dije, no lo firme, dijo, yo no firmo, y los dejó plantado a todos. Esa es la oposición venezolana. Creyeron, yo publico del año pasado, como en mayo, el modelo del golpe maestro o plan maestro que ha elaborado el Comando Sur, porque me llega un documento del que publico, es exactamente lo que está pasando ahora. Van a intervenir, dicen, Argentina, Brasil, Colombia, Guyana, Panamá, son los que están interviniendo ahora más activamente en este momento. ¿Y por qué planean este golpe? Porque planearon un golpe con las elecciones contra Maduro. Se agarraron calles para no dejar pasar a los electores. Hay gente que cruzó ríos, porque lo que no entendió nadie es que en todos estos años una gran parte del pueblo venezolano, muy beneficiado, porque son 2.500.000 casas, nadie construyó 2.500.000 casas, en un país que tiene menos habitantes que Argentina, ¿no? Bueno, todo lo que pasó con las tierras
con el trabajo, con la salud, con la educación, la creación de un montón de universidades, de escuelas. Es decir, había sido reconocido como el país que más cumplió esos acuerdos del milenio que se habían planteado en un momento. Lo decía Naciones Unidas, que era el país que más gente sacó de la pobreza y de la indigencia. Entonces, y de repente, claro, la empiezan a asfixiar económicamente, a desabastecer, no como en Chile, porque en Chile los alimentos quedaban adentro. Y por ahí Allende, es chiquito Chile además, podía ir a algún depósito y encontrar los alimentos. Pero aquí tenías que entrar a Colombia para buscar los alimentos. Les han desviado barcos con medicamentos que venían a los puertos de Venezuela a Colombia. No les llegaban medicamentos, le impusieron un bloqueo donde no les podía llegar cosa y ellos no podían comprar en cualquier parte, porque a los que le vendían a Venezuela lo castigaron igual que hacen con Cuba. Entonces cuando la gente dice la economía de Venezuela, ay, la Argentina se parece a Venezuela, no, queridos míos. Venezuela está bloqueada, Venezuela está desde hace rato, le están prohibiendo que le llegue comida y sin embargo siguen comiendo porque el gobierno lleva a una enorme cantidad de la población, salen los camiones que van ahora cuidados por el ejército porque antes los asaltaban y les quitaban la comida, a repartir una comida a un precio lógico o regalado cuando no hay dinero en un lugar y se siguen manteniendo. Y la otra cosa es que el pueblo le demostró claramente en mayo de 2018 que el pueblo estaba intacto en una gran mayoría. En esos 6, casi 7 millones de personas que hicieron de todo para poder votar, de todo. Y ganó. Y había un opositor que dijo, bueno, tenemos que ir a elecciones, no estaba de acuerdo con, toda la oposición no estaba de acuerdo con no asistir a las elecciones. Vamos a ir, ganaremos algo porque el gobierno cuando ganaron las legislativas se los reconoció. ¿Y qué hizo la oposición el primer día de juramento en la legislatura? Busquen en cualquier lugar y vean, Henry Ramos Ayub dijo, nosotros antes de fin del 2016 habremos derrocado a Maduro. Imagínense la impresión que surgiría en Argentina si sube la si sube la si sube si sube la, aquí los parlamentarios suben y dicen en una semana vamos a derrocar ahora, por ejemplo, que tenían mayoría, suben, nosotros nos proponemos derrocar en una semana al presidente. Anunciado. ¿Qué hubiera pasado? Un escándalo. Entonces, Venezuela además nos acostumbró a que se podían ganar elecciones limpiamente, que el voto electrónico, que puede ser maravilloso, pero cuando es tramposo, allá tenía, inclusive hubo 16 auditorías y observadores en estas elecciones venezolanas donde ganó Maduro. Observadores de todo el mundo y 16 auditorías. Es un presidente legítimo. No, entonces ellos tenían que... ¿Qué país? A ver, ahora, a partir de esto, yo le propongo a cualquier diputado de cualquier país que no esté conforme, que salga y se autoconsagre presidente. Si a Guaidó le va tan bien, un tipo desconocido, porque ni siquiera es Capriles o todos aquellos que eran los opositores natos, los opositores fuertes. Este es un muchacho que ha sido llevado por las fundaciones a un montón de lugares, presidente inventado, como fue inventado el presidente Macri, como fue inventado el alcalde Macri, fue inventado por las fundaciones. Él era presidente de la Fundación Pensar antes de la Fundación Crecer. Entonces van inventando un personaje y lo ubican, pero este ni siquiera, por lo menos Macri, digamos que fue a las elecciones tuvo y una que historia, tuvo todos los digamos. medios ahí, tuvo una historia, todos los medios lo apoyaron, le hicieron la campaña, después, etcétera, etcétera, pero aquel tiene el 0%, no sé, 29% de votos.
unos 90.000 votantes contra los 7 millones de Maduro. Es imposible hacer siquiera la comparación. Entonces estamos ante esta situación mintiendo todos los días con esta tragedia de yo acuso de criminales de lesa humanidad a los periodistas que se prestan a que invadan a un pueblo inocente y maten y masacren y destruyan. No son periodistas. Ese que miente de esa manera en condiciones tan graves como es un intento de intervención de un país, son criminales de lesa humanidad. Y tenemos que quitarles sus características de periodista. Periodista es aquel que informa, que se juega y que informa. Y la verdad. No hay dos verdades ni posverdades. Aquí, a condición de los derechos internacionales, los pueblos tienen derecho a recibir una información veraz y a tener su propia voz para incidir en esto. Entonces, en ese punto estamos, queriendo invadir, y ahora dicen, bueno, cuando dice acabar con el socialismo, quiere decir acabar con cualquier partido que no obedezca a Estados Unidos, porque a cualquier cosa le dicen socialismo, a cualquiera le dicen socialismo. Imagínate que Trump le dice socialista a los demócratas norteamericanos. Con eso tenemos clarísimo qué es lo que él cree que es socialismo. No lo que él cree, lo que él inventa para decir, para denigrar, para perseguir. Hemos vuelto a la Guerra Fría sin que siquiera exista a fondo la Guerra Fría. Entonces, gracias a eso, a todo esto Estados Unidos quiere intentar meter bases en Brasil, que es una de las cosas más graves que han pasado en los últimos tiempos, que Jair Bolsonaro lo anunció y 2 días después se tuvo que volver atrás. Ahora ha metido un comandante brasileño en el Comando Sur, lo que le está creando unas contradicciones tremendas, porque ni empresarios serios quieren que eso suceda, porque quiere decir que este hombre se va a ver comprometido en Brasil en cualquier aventura de Estados Unidos. Otra cosa que está creando contradicciones de todo tipo. En Brasil está creando contradicciones graves. Las Fuerzas Armadas brasileñas se destacaron por defender, tanto que Temer ha querido crear una asociación para manejar la única base espacial que hay en América Latina, que es la de Alcántara de Brasil, con Estados Unidos. No lo ha conseguido todavía. Quieren entregar la Amazona de Estados Unidos. Eso es lo que defendían los militares brasileños. Y una potencia, una sexta potencia del mundo no puede por qué entregarse con las manos atadas. ¿Para qué? Para el modelo de Europa, que las engañaron con que la Unión Soviética iba a invadir después de la Segunda Guerra y crearon la OTAN, y ahora manejan Europa como si fuera una colonia. Una colonia es Europa, obedeciendo a esto que lo mandan a estar en contra de Venezuela, por favor. Por lo menos ahora hay bastantes países europeos que se han rebelado. Pero bueno, estamos ante una situación muy especial donde es muy difícil. Estados Unidos tiene todo, si quiere entrar y pisotear, pero eso le puede costar totalmente lo poco que le queda de manejo de la situación internacional, porque se le ha ido abajo su proyecto, porque ya no está solo en el mundo, porque hay un equilibrio. Entonces, en vez de asustarnos y de escondernos, empecemos primero a que nos devuelvan la voz, a que nosotros tenemos que luchar contra esos medios, que no son medios de comunicación, sino medios de guerra, que los utilizan para la guerra, que los utilizan para mentirnos a nosotros de que nos está ayudando un gobierno que nos ha mandado 200.000 personas al desempleo. Son los desaparecidos sociales de este tiempo. Así que pongamos una cabeza clara, empecemos a aclararnos las ideas. No hay posibilidad de confusión. Estados Unidos, acaba de decir Trump lo que él quiere hacer con todo esto. Acabar con todo lo que le molesta y quedarse con esta América Latina. Acaba de decir que está en función la doctrina Monroe, que es América Latina, el Caribe para los norteamericanos.
Eso lo ha dicho él. No lo estoy diciendo yo ni vos. Así que los confusos no existen. El que quiera ser cobarde, que se admita como cobarde. El que quiera ser confuso, que digo, mejor no hablo porque yo estoy confuso. No sé si quiero ser de este lado o quiero ser del otro. No sé si quiero la independencia, la soberanía de mi país y la libertad en mi país, o quiero entregarme a ser colonia. Pero que lo confiese. No dejen de confundir a la población. Y que las izquierdas, para la que Macri es lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner, le digamos que esa no es izquierda. Esa no es izquierda. Que es lo mismo que Cuba, que Venezuela, bueno, que Maduro, porque esa izquierda debe recibir algunos fondos, y lo digo sin ningún problema yo, para poder estar diciendo lo que dicen, que es el mismo discurso de la derecha, pero matizado con, ay, yo me rebelo, yo estoy contra esto, yo estoy contra los patrones. Todo es falso, porque en un momento en que se define el destino de América Latina y el destino de la humanidad, no hay izquierda que no tome su lugar en el lugar que le corresponde, si no, no es izquierda. Este es el final de lo que te digo. Con lo que vos terminás de decir, Estela, que como siempre es impecable, esto que siempre enarbola el pueblo bolivariano de Venezuela, Chávez vive, la lucha sigue, no es una consigna. No es una consigna y es una bandera. Nadie entendió cómo había crecido ese pueblo. Todos creyendo que no, a estos les dieron, ahora le damos nosotros. No es así la cosa. Hay gente que tiene dignidad, hay pueblos que han tomado conciencia. El pueblo de Venezuela tiene una tradición. El pueblo de Venezuela fue el primero en 1989 en levantarse contra el neoliberalismo en el continente. Bueno, entonces no viene de un vacío. Y ahora estamos viendo que quieren avanzar sobre Bolivia. Por supuesto, Ecuador han colocado el traidor más grande, de uno de los traidores más grandes en la historia de América Latina, pero no por eso están dominando, nos van a dominar. Tenemos muchísimo todavía que hacer, y muchísimo. Y la otra cosa es que en sus contradicciones, este poder, al mismo Guaidó el día que lo tenga que sacar del medio, o a Macri, cuando ya no le sirva, lo sacan como si no lo hubieran conocido nunca en su vida, porque eso es el imperio. Que aprendan que no lo tienen la vaca atada, como alguien dice. Nadie tiene la vaca atada por acá. Mientras haya un sentimiento profundo, lo que nos está faltando en nuestro país son dirigencias. Dirigencias en la calle. Dirigencias donde la gente diga, bueno, si la gente a meses de votar no sabe a quién puede votar, estamos perdidos. Hay que salir a las calles, hay que jugarse, hay que aprender de Chávez, la audacia revolucionaria de Chávez, en el sentido de revolución como la revolución contra la monarquía española en su tiempo, en decir, bueno, a mí me hicieron esto, me juego, nacionalizo todo lo que ellos tenían. Me hicieron esto otro, les demuestro que nosotros podemos seguir funcionando, aunque los grandes comerciantes están acá, no hay intermediario, y venimos acá y vendemos lo que tenemos que vender. Toda esta cosa con que Chávez, por ejemplo, no podemos hacer la alfabetización porque hay mucha burocracia. Bueno, hagamos misiones, otra cosa nueva, y la burocracia que se quede donde estaba y siga, hasta que se cansen de su propia burocracia y se vayan. Entonces, el pueblo tiene sentido de patria, cosa que aquí está bastante perdido. Porque si hubiera sentido de patria, no sería posible. Estamos viendo esos compañeros que se van al lago escondido para demostrarle a la gente que ese lago es nuestro, que está ocupado por un señor amigo del presidente, que se ha hecho un aeropuerto para aviones militares, ese mismo señor, y que hay gente con sentido de patria, que no es cierto que estamos todos muertos, somos unos híbridos, estamos acabados. Mientras haya un núcleo de personas
con un profundo sentido de patria, de identidad y de dignidad, no estamos perdidos. Muchísimas gracias, Estela. Bueno.